y pues buenas temperaturas. Bueno, hoy queríamos seguir compartiendo sobre el tema del perdón y yo creo que ahora entramos en la fase que más nos gusta como humanos. Una vez que terminamos de hablar ayer sobre el tema de cuánto fuimos perdonados, de cómo fuimos redimidos, de lo que significaba ser redimidos, recuerda usted, comprados. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesús. Nosotros por eso fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo pagó por todos nuestros pecados, pagó por nuestra redención, pagó por nuestra justificación, pagó por nuestra salvación. Si aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nos quedan clarísimos todos esos conceptos, ¿cierto? Bueno, pues hoy vamos a estar conversando un tema que yo sé que es el que más nos preocupa casi siempre a todos los cristianos, y es el tema de el perdonarnos unos a otros, que se nos hace difícil, ¿cierto que sí? Se nos hace muy difícil el tema del perdón. Es más fácil aceptar que Cristo nos perdonó, que somos libres, que somos salvos, que se pagó un precio por nuestra salvación, por nuestro perdón, ¿cierto? Pero cómo nos cuesta a nosotros entender que de la misma manera que fuimos perdonados por Jesús, por Dios, Dios espera que nosotros podamos perdonar a otros. Fíjese bien, el Señor espera que de la misma manera que fuimos perdonados, también nosotros podamos perdonar a otros. Tengo aquí unos cuantos versículos que quiero compartirles esta mañana. He trabajado con algunos libros muy buenos sobre el perdón. Tengo bibliografía varia para este tema del perdón, porque la Biblia, la mejor de las bibliografías, sin ella no nos moveríamos, porque no caminamos por la verdad del mundo, sino por la verdad de la palabra de Dios. Así que la primera bibliografía y la más importante que vamos a considerar para tratar el tema del perdón es la de la Biblia, es la palabra de Dios. Y luego pues también me ayudé de muchísimos otros libros que tienen que ver con el perdón, personas que son estudiosas del perdón y que nos pueden encaminar por el mejor trayecto hacia el perdón. Hoy vamos a estar hablando con relación al perdonarnos unos a otros. Vaya que ese tema sí que nos cuesta, pero vamos a partir de la base bíblica que dice, tengo varios versículos acá como les señalé anteriormente, y algunos de estos son, por ejemplo, Mateo 6, 12 al 15, dice así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Ok, voy a leer algunos versículos y luego vamos a comenzar a comentarlos, ¿ya? Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, vamos a Lucas 6 del 36 al 38. Dice la palabra. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no seréis condenados. Perdonen y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que miden, os volverán a medir a ustedes.
Ahora bien, después de leer algunos de estos versículos que están en la palabra del Señor, yo puedo entender que es una prioridad, y usted también debería entender conmigo esta mañana, que bíblicamente, que desde la perspectiva de Dios es una prioridad el tema del perdón. El perdón no tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con que se nos haya hecho agravio o no. Vivimos en un mundo, nos relacionamos con personas y de alguna manera siempre vamos a ser agraviados, siempre van a haber ofensas, siempre vamos a ver injusticias. Ahora bien, bíblicamente el Señor espera que nosotros perdonemos tanto como hemos sido perdonados por Él, o de la misma manera que hemos sido perdonadas por Él, el Señor espera que nosotros perdonemos a los demás. Por tanto, el perdón es una decisión de nosotros. Primero, es un deseo que está en el corazón del Señor. Por lo tanto, contrariar el deseo del corazón del Señor sería un pecado. Ir a llevarle la contraria a Dios, pues sería también una manera de pecar, y es un pecado que está en el corazón. No querer perdonar a otros es un pecado que se alberga en nuestro corazón, tal como el pecado del adulterio, igual que el pecado de la calumnia, igual que el pecado de la mentira. La falta de perdón también es un pecado porque va contra la naturaleza de Dios, va contra el mandamiento de Dios de amarnos unos a otros y de perdonarnos unos a otros, e incluso de poner a los otros primero que nosotros mismos. Entonces el perdón no es un sentimiento. Primero voy a partir de ahí, no voy a perdonar a nadie porque la otra persona lo merezca o porque la otra persona lo haya pedido. Voy a perdonar porque primero es un deseo que está en el corazón del Señor. Segundo, el perdón es una decisión unilateral de mi voluntad. Yo no tengo que esperar sentir deseos de perdonar para perdonar a nadie. Partimos de ahí. No hay que tener un sentimiento de desear perdonar a otros para perdonar. No, es una elección, es una decisión. Yo voy a perdonar porque Dios me manda en su palabra que yo pueda perdonar a otros. Nosotros dice, nuestra carnalidad no tiene deseos de perdonar, ¿verdad que sí? Pero dice que ahora ya no tenemos nuestra mente, ni andamos en nuestra propia mente, sino que en la medida que venimos al Evangelio y aceptamos el sacrificio del Señor, ahora tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que ir direccionándonos hacia lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere. Y lo que quiere es que podamos perdonar a los demás como Él nos perdonó a nosotros. Recuerda ayer, ¿merecíamos que el Señor perdonara nuestros pecados? ¿Lo merecíamos? ¿Hicimos algo para pagar el precio de nuestros pecados o el precio por el perdón de nuestros pecados? ¿Hay algún dinero que podamos pagar, que podamos ofrecer para perdonar las cosas que no hemos hecho bien? Usted puede pensar ahora en esas cosas que usted no ha hecho bien en la vida. Algunos han hecho todo bien, gracias a Dios por ello, pero puede pensar ahora desde mentiritas pequeñas hasta mentiras grandes, de cosas fuertes que usted hizo, a lo mejor un aborto, a lo mejor, no lo sé, pero usted sí en su mente sabe cuáles fueron esas cosas que usted hizo. ¿Hubo o hay algún precio por el cual usted pueda pagar monetariamente para salvarse, para limpiarse, para perdonar eso? La sangre del Señor fue ese precio. Y Él quiere y pretende que de la misma manera que Él nos perdonó sin pedirnos absolutamente nada a cambio, de esa misma manera nosotros podamos perdonar a otros. Entonces, lo primero es aceptar eso. Lo segundo, decir, bueno, ok, no, aunque no lo sienta, voy a decidir hacerlo porque el Señor me dice, yo quiero alegrar el corazón del Señor, y Dios me dice en su palabra que yo tengo que perdonar a otros. Incluso tengo que perdonarlos de la misma manera que yo quiero ser perdonada, pero todavía no vamos para allá. Entonces implica una decisión deliberada
que va incluso en contra de nuestros sentimientos. No tiene nada que ver con lo que sintamos, ¿ok? Es una decisión de la voluntad, o sea que es completamente voluntario y racional. Completamente racional si yo camino de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y qué consiste en poner a un lado la ofensa y desear lo mejor para el otro? Y ahí sí que está dura la cosa. Pero, dice así, consiste en poner a un lado la ofensa y desear lo mejor para el otro, porque dice que debes perdonar a tu hermano tal como tú has sido perdonado o tal como tú en lo adelante deseas ser perdonado. Dice la palabra que el Señor oraba, perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, o sea, así como debemos perdonar a esos que nos ofenden. Queremos que el Señor todos los días nos diga, estás perdonada. Queremos que deseamos que el Señor todos los días nos diga, no importa, está bien, si te comprendo, no importa, está bien, aquí está tu papá, puedes volver a mí cada vez que lo desees. ¿Pretendes eso? Pues si tú pretendes eso, la medida para recibir eso es que también nosotros podamos hacer así de benévolos con los demás. Es de la misma manera que yo he sido perdonada y que espero recibir perdón, es de esa misma manera en que yo voy a desear o necesariamente elegir perdonar a los otros. Fíjate, la falta de perdón en un cristiano es incluso peor que en cualquier otra persona, porque como aprendimos ayer, estás menospreciando la gracia de la cual tú mismo dependes para tu propia redención. O sea, el no querer perdonar a otros es no ofrecerle la oportunidad a otros o menospreciar el sacrificio que se pagó por tu redención. El costo que se pagó por tu redención, que fue la sangre del Señor, la sangre de Cristo, ¿cierto que sí? Entonces, no perdonar a otros es incluso menospreciar ese sacrificio que se hizo por ti y es negarle la oportunidad a la otra persona de disfrutar también de eso. Empecinarse en una ofensa no es un pecado menor que la lujuria o que la codicia, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar y... vamos a avanzar. Yo tengo por acá el perdón es importante para el andar cristiano que nunca se alejó de la enseñanza del Señor. Todos los sermones del Señor apuntan a el perdón, desde que se entregó su vida en la cruz o desde incluso antes, desde su caminar, todos los sermones que el Señor nos dio apuntaron al perdón. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas con relación al perdón. Vamos a ver algunas cositas que tengo aquí apuntaditas con relación al perdón. El énfasis en perdonar en todos estos versículos que leímos anteriormente se hace con desprendimiento, generosamente, de buen ánimo, rápidamente, o sea, ansiosamente voy a perdonar e inmediatamente de todo corazón. Las escrituras se enfocan en la actitud que nosotros tenemos que tener para perdonar y no en los términos y en las condiciones en las que debemos perdonar. ¿Ok? Entonces la Biblia dice, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano. Y me voy ahora a detener en el versículo en Lucas 6 del 36 al 38. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Quiero compartirle esta palabra en la versión NBI, si usted la tiene por allí. Yo le invito a que pueda buscar su Biblia en Lucas 5 y vamos a estar leyendo Lucas 6, Lucas 6 del versículo 36 al 38. Lucas 6 del 36 al 38.
así dice la palabra. Sean compasivos, estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice, sean compasivos así como su padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces acá yo estoy viendo que mi actitud para perdonar no puede ser una actitud basada en términos o condiciones que yo le ponga a mi perdón, sino que tiene que ser una actitud basada en lo que voy a recibir a cambio, si perdono de mi Padre. Entonces dice la palabra que den y se les dará. Ofrezcan perdón, ofrezcanlo abundantemente, ofrezcanlo con alegría, ofrezcanlo con gozo. Suelten rápido la ofensa, suéltenla rápido, porque de la misma medida o con la misma medida que ustedes midan van a ser medidos en lo adelante. Entonces la medida es apretada, rebosante, sacudida, desbordante. De esa misma manera yo espero ser perdonada. Ahora bien, perdón condicional o perdón incondicional. ¿De qué manera usted cree que nosotros debemos ofrecer el perdón? Bien, dicen las escrituras, la mayoría de las ofensas triviales se deberían tratar como la Biblia manda: pasar por alto la ofensa, pasar por alto la infracción, perdonar incondicionalmente, conceder el perdón con desprendimiento y sin ceremonias solemnes. El amor requiere todo esto. Dice, ante todo, tened ferviente amor entre ustedes, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la palabra que está en primera de Pedro 4:8. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Dice Proverbios 10:12. El que cubre la falta busca amistad. Proverbios 17:9. El amor no se irrita, no guarda rencor, sino que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, entonces me dice acá si debo o no confrontar si el perdón debe ser condicional o no. Me dice que, o sea, me da pautas la palabra. Si el amor, si el perdón es por una ofensa, alguien me miró feo, a alguien le saludé de lejos y me viró la cara y tal vez la persona era miope y no se dio cuenta que yo la estaba saludando, pero sin embargo ya yo pensé, me fui y dije, esta persona que amargada, mira que yo siempre la he ayudado, que siempre la saludo, oye, y ahora me vira la cara y se va y se alberga en nuestro corazón, y estoy partiendo de lo mínimo, en nuestro corazón una raíz de amargura. Realmente la Biblia dice, oye, hay cosas que se ofrecen como perdón incondicional, así no tengo que esa persona no tiene que venir y decirme porque se imagina que no me vio o que yo yo la saludé, pedir perdón. O sea, hay cosas que necesariamente necesitan que se conversen, pero hay cosas que no necesariamente vamos a estar conversando. Realmente cuando nos duele más es cuando es una relación cercana y no se han limado las asperezas en esa relación cercana con relación al perdón. Pero usted imagínese que todo el tiempo tenga que estar pidiéndole perdón a un amigo porque dijo una cosa que su amigo no quería escuchar o porque ese día no tenía deseos de contestarle el teléfono. Anoche la Tite me decía, Jaime, yo te conozco tan bien que sé cuando te escribo, tú lees el mensaje y haces una mueca de que ahora no voy a contestarte. Entonces, fíjate, me conoce tan bien que dice, o sea, sería capaz de ofenderse por lo que está pensando que yo estoy pensando, porque me conoce muy bien. Y no creo que necesariamente tendría que confrontarme todas las veces que yo no le respondo un mensaje, porque de eso se trata la amistad, de que algunas veces nos contestemos, otras veces no, pero que sepamos que estamos allí, ¿cierto? No tiene nada que ver con la amistad que uno tenga deseos de hablar todo el tiempo. Entonces, qué rico que tú puedas entender que no siempre hay que confrontar a la parte en una relación, ¿cierto? Que tú le vas a dar el perdón incondicionalmente. Te perdono porque la palabra dice que sí, que tengo que perdonarte y que es necesario. Ahora bien, vamos a ver el Salmo 85:2. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo,
todos los pecados de ellos cubriste. Para el Señor, cubrir los pecados es lo mismo que perdonarlos. Cuando nosotros perdonamos a otro es como que estuviéramos cubriendo todas sus faltas. ¡Qué tremendo! Santiago 5:20 dice, también equipar el perdón con el cubrimiento del pecado. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿qué significa perdón incondicional? ¿Qué implica el perdón unilateral? Si no hay ninguna transacción, ni búsqueda de perdón, ningún otorgamiento formal de perdón, ni siquiera intercambio de palabras entre las dos partes, entonces, ¿qué se logra exactamente con este tipo de perdón? Ok, ¿a dónde voy? ¿Qué significa perdón incondicional? La otra persona me lastimó, la otra persona me dañó, dijo una palabra que me dolió, hizo un gesto que me mató, se comió el chocolate que más me gustaba, desde el pecadito más chiquitico, desde el dolor más chiquitico, hasta decir lo más grande que yo no esperé escuchar nunca de esa persona. Y me lastimó muchísimo, me dolió lo que hizo, me dolió lo que dijo. Entonces digo yo, voy a perdonarlo. No necesito que me pida perdón. Ya sé que Dios me dice que tengo que perdonarlo. Perdón incondicional, ¿qué significa? Significa que yo voy a dejar sanito mi corazón. Sus efectos principales operan en el corazón del perdonador. O sea, no tiene nada que ver con la persona que me agravió, no tiene nada que ver más que un mandamiento con la persona que me hizo daño o que me ofendió, sino que ese perdón incondicional a quien libera completamente es a nosotros, es a los que ofrecemos el perdón, ¿no? Me interesa lo que hiciste, lo que dijiste, arréglatelas tú con tu cara, con tu mal genio, pero yo no voy a albergar en mi corazón ni resentimiento, ni remordimiento, ni falta de perdón. Entonces, ese perdón incondicional a quien libera por completo es a nosotros, ¿ok? Entonces, donde a quien beneficia el perdón incondicional, primeramente, es a nosotros. Dice, para ofensas leves y no intencionales, esta es la forma adecuada de perdonar en amor, unilateralmente, sin confrontación y sin armar ningún pleito. ¡Qué tremendo! Ahora, confrontar o no confrontar una ofensa. Nosotros estamos acostumbrados a pasar por alto las ofensas porque la Biblia dice que debemos pasar por alto la ofensa dependiendo del grado de la ofensa, dependiendo de cuánto daño hizo esa ofensa, ¿ok? Ya entendimos cuál es el grado, hasta dónde podemos soportarlo y sobre todo cuando podamos soportarlo, perdonarlo, porque realmente lo que daña es nuestro corazón. Hay gente que lo hace sin darse cuenta, hay gente que lo hace no por malo, ¿ok? Entonces esa ofensa nosotros tenemos que perdonarla rapidito para que no dañe nuestro corazón. Ahora bien, dice la palabra, dice aquí el estudio que estoy haciendo, confrontar o no confrontar. Siempre que sea posible, si la ofensa es leve o no es intencional, y apúntenlo por allí para que usted después lo tenga, lo mejor es perdonar unilateralmente, ¿ok? Es lo que estamos viendo. Esta es la esencia misma de un espíritu de gracia. Es la actitud de semejanza a Cristo. Leamos Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y está ahí Pablo diciéndonos, exhortándonos, oye, no se queden pegados, si fue leve, si no te hizo daño, si no te dolió, si no es grave, a punto de que todo el mundo se enteró que hiciste algo muy malo, pues suéltenlo luego, sáquenlo luego de ahí. Entonces, pues, en otras palabras, se supone que los creyentes deben tener una especie de inmunidad mutua para las ofensas pueriles, o sea, las que son pequeñitas. El amor no se irrita fácilmente.
Si cada falta requiriera de confrontación formal, toda nuestra vida nos pasaríamos toda la vida confrontando y resolviendo conflictos por molestias insignificantes. Así que por el bien de la paz y para preservar la unidad del espíritu, debemos mostrar tolerancia siempre que sea posible. ¿Ok? No hay que malintencionar las palabras de nadie, no hay que malintencionar los gestos de nadie. Ahí tenemos que entender que hay momentos que cada uno atraviesa momentos diferentes, que a lo mejor nos dieron una respuesta en el momento en que la otra persona se sentía muy mal, en un momento en que la otra persona estaba pasando un problema grave. Por favor, no podemos tomarnos todo tan a pecho. ¿Ok? Es más o menos eso. No tenemos que tomarnos todo tan a pecho. O sea, estamos en un mundo caído donde todos tenemos dificultades, donde todos tenemos trasfondos, venimos de diferentes culturas, de diferentes familias. Por ejemplo, si usted viene de una familia de puros varones, por ejemplo, yo vengo de una familia donde somos 2 hermanas mujeres. O sea, el trato que se nos da a nosotros es un trato suavecito, bonito, amoroso. Y mi esposo viene de una familia donde hay 3 hombres. O sea, 3 hombres para criar. Ellos se tratan duros, se tratan fuerte, se hablan fuerte, no se andan con mimos. Entonces, realmente yo espero recibir la respuesta que esperaba recibir en mi hogar, y cuando mi esposo me responde, yo hoy armo una tormenta porque no me respondió de la manera que yo esperaba. Sin embargo, la Biblia me dice, oye, hay cositas que no hay que confrontar, hay cosas que más bien hay que aceptar y entender los trasfondos de donde cada uno viene, las situaciones por las que cada uno está pasando, por las que ha pasado, y pues tengo que tener en cuenta todas esas cosas antes de sentirme ofendido, ¿ok? Entonces dice, esta es la pauta normativa, así que a no ser que una ofensa requiera confrontación, un perdón incondicional y unilateral debería cubrir cualquier tipo de transgresión. La parte ofendida, al sobrellevar la ofensa, está siguiendo los pasos de Cristo. Si usted es la única parte ofendida en una relación, incluso si la ofensa fue pública y flagrante, usted puede elegir perdonar unilateralmente. Ejemplos de esto abundan en las Escrituras, y te voy a contar la historia de José. Muchos creen que para el tiempo en que José se encontró con sus hermanos fue el tiempo que tuvo para perdonarles. Sin embargo, José caminó muchísimos años después de que sus hermanos lo vendieran, y usted conoce la historia, solito. Y durante todos esos años yo creo que José fue trabajando el perdón en su corazón. No sé si en algún momento él pensó encontrarse con sus hermanos, pero yo creo que sí. Cada uno de nosotros piensa que en algún momento va a encontrarse con una persona que le hizo un agravio o que le ofendió. Y yo estoy, o sea, me atrevería a afirmarte o a exhortarte a que durante todo ese tiempo tú vayas trabajando en el perdón. O sea, elige perdonar, decide perdonar, pero trabaja para el tiempo en que te encuentres con esa persona que realmente pueda entender que hay perdón. Todo el tiempo dice que los hermanos pues tenían más culpas que el propio José. Cuando se encontraron con él y José desveló que era José, era el hermano, ellos ni siquiera pidieron disculpas. O sea, ellos tenían remordimiento por las cosas que habían hecho, pero no pidieron disculpas hasta que después murió el papá de José, hasta que murió el papá de ellos, y entonces ahí dijo, tal vez José fue benévolo con nosotros porque nuestro padre estaba con nosotros y por amor a nuestro padre. Pero, y ahora si nos echa, y ahora si nos va, si ya no quiere estar más cerca de nosotros. Y ahí fue que sus hermanos por primera vez abrieron la boca y dijeron, perdónanos, admitieron formalmente la ofensa hasta que murió el papá. Pero usted cree o creemos por la lectura que José guardaba resentimiento, remordimiento, rencor en su corazón. No, José les dijo, hermanos, ya yo esto lo superé. Esto ya yo lo perdoné hace rato. Es más, si ustedes no me hubieran vendido, esto que está pasando hoy no estaría pasando. Así que yo entiendo que todo esto formó parte de un plan del Señor. Pero durante todo este tiempo yo estoy segura que José venía trabajando en el perdón.
para que cuando se diera esta oportunidad, José ya estuviera crecido, ya hubiera madurado, ya hubiera entendido que muchas veces las personas nos hacen tropezar, nos ofenden, nos hieren, pero todo redunda en beneficio nuestro, en nuestro propio crecimiento. Y cuando nos volvemos a encontrar con esas personas, decimos, bueno, igual no les decimos, oye, gracias por la ofensa, gracias por lastimarme, gracias por tirarme. No, sin embargo, entendemos que gracias a eso que en algún momento nos hizo, hoy estamos donde estamos y tenemos el corazón libre, tenemos el corazón perdonador, ¿ok? Ahora sí, vamos a seguir avanzando. Cuando el perdón incondicional no es una opción. Y como hasta ahora dijimos, hay perdones que sí son incondicionales, ya vimos algunos ejemplos de ellos. Ahora también hay que entender que hay perdones que no son incondicionales, que necesitan, ¿cómo se llama? Que necesitan confrontación, que necesitan que los conversemos. Por ejemplo, si usted está siendo víctima en su relación de matrimonio de una y otra vez infidelidades, y usted dice, ay, yo voy a pasar por alto la ofensa, y pasa por alto la ofensa la primera vez. Y nada, o sea, lo voy a perdonar porque la Biblia dice que yo tengo que perdonarlo. Y viene pram, pam, el segundo reemplazo y el tercero y el cuarto y estás llena allí de tremendos chichones porque, oye, una y otra vez tú has perdonado y la Biblia dice 70 veces 7 y dice que no contemos las ofensas, pues, pero son cosas que hay que confrontar. Hay cosas que la Biblia dice que amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. Tienes que quererte, tienes que amarte, tienes que entender que Dios hizo un sacrificio por ti en la cruz, que pagó un precio por tu vida porque te ama. Entonces tienes que amarte tal como Dios te ama y partiendo de ese amor tú comienzas a perdonar a los demás. Pero tienes que entender también que el amor que ama es un amor que también disciplina y que parte de esa disciplina es la confrontación. Si tú no confrontas el pecado de otra persona, si no confrontas la ofensa extrema de otras personas, ¿de qué manera nosotros esperamos que esas personas puedan aprender? ¿De qué manera le podemos decir, oye, lo que estás haciendo no está bien y no es correcto y va contra los mandamientos del Señor y va contra su palabra? Y le hacemos un clic en su cabeza en algún momento, ¿no? Entonces es importante que entendamos que bien hay perdones, o sea, que bien hay pecados que hay ofensas que hay que perdonar inmediatamente, que es una decisión unilateral. Hay otros pecados y ofensas que sí hay que confrontar. Hay ocasiones que es necesario confrontar al ofensor. En tales casos, el perdón incondicional no es una opción. Ellos involucran por lo general pecados más serios, no faltas insignificantes o triviales como vimos anteriormente, sino pecados que afectan el alma o transgresiones que ponen en peligro la relación de ellos con el Señor. Si usted observa una ofensa grave que constituye un pecado contra otra persona aparte de usted, también usted debe confrontar al ofensor. Ok, dice, cuando veo que se ha cometido un pecado contra otra persona, es mi deber procurar que se haga justicia y yo creo que aquí estamos un poquito al debe. Estamos un poquito al debe porque en realidad vivimos en relaciones, vivimos en comunidad. Necesitamos sentir, o sea, somos hermanos. Y los hermanos necesitamos sentirnos apoyados unos por otros, ¿cierto? Entonces, si yo te cuento, oye, tuve un problema, tuve una dificultad porque alguien me lastimó, alguien hizo esto que me dañó muchísimo y tú realmente me dices, ora y perdona. Oye, yo lo que estoy es sumiéndome más en una tremenda tristeza, sumiéndome más en una tremenda depresión, en mi mente se llena de dudas y realmente no recibo el consuelo que estoy esperando recibir de mi hermano. Que dice la palabra, que si yo veo que a alguien ha recibido una ofensa o contra alguien se ha hecho un agravio grave, yo debo ir donde la otra persona y decirle, interceder y decirle, oye, mi hermano está sufriendo. Oye, mira, te llamo la atención, vengo aquí a donde tú estás porque creo que hiciste algo que no es correcto y que está haciendo sufrir a otra persona. Y confronto eso que la otra persona tal vez ha decidido pasar por alto. Dice, aunque tenemos derecho y aún se nos exhorta a pasar por alto faltas cometidas contra nosotros,
Las escrituras prohíben en todas partes desconocer las faltas cometidas contra otros. Voy a Isaías 1:17, dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a las viudas. Es que una serie de cosas que si yo estoy viviendo en comunidad no puedo pasar por alto. Es que tú me puedes decir, oye, yo soy tu amigo y estoy contigo en las buenas y en las malas, pero cuando llegan las malas y necesito tu amistad y que de alguna manera me apoyes y me apoyes para restituir un daño, resarcir un daño, necesito que estés allí. Porque no me vas a decir que eres mi amigo, que eres mi hermano y me vas a dar la espalda. Yo quiero que tú entiendas bien de qué en realidad estoy hablando. ¿Ok? La palabra dice, y la verdad fue detenida. Isaías 59:15-16. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Dios, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Jehová, hagan juicio y justicia y libren a los oprimidos de manos de su agresor o de su opresor. Y no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Lamentaciones 3 del 35 al 36 dice, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. No es prerrogativa nuestra perdonar a alguien por una ofensa cometida en contra de otra persona, pero sí es importante que salgamos en defensa en ocasiones de otras personas. Y me voy a venir acá, o sea, si estoy viendo o alguien viene y me cuenta que está siendo maltratado en casa por su esposo y yo le digo, ora, perdónalo y el Señor va a hacer, la verdad es que realmente, ¿dónde mora el amor de Dios en mí por esa persona? Realmente yo tendría que tener deseos de hacer algo si es que puedo hacer algo en esa relación, ¿ok? Entonces yo tengo que tratar de cuidar, dice la palabra, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas y de qué manera también defendiendo sus derechos, entendiendo que necesita de mí en alguna oportunidad y eso es bíblico, ¿ok? Dice, cuando ignoras una ofensa, puedes hacer daño al ofensor. Cuando ignorar una ofensa puede hacer daño al ofensor, se requiere de confrontación. Algunas veces elegir pasar por alto una ofensa puede realmente lastimar al ofensor. En tales casos, nuestro deber es confrontar con amor, siempre con amor. Acá señalé una cosita que dice, cualquier vez que una ofensa traiga como resultado el rompimiento de una relación, el perdón formal constituye un paso esencial hacia la reconciliación. Cualquier clase de ofensa que ocasione fisuras en relaciones no puede simplemente pasarse por alto. Y sabe que es algo que yo he visto muchísimo en los últimos años, que la gente te dice, ay, bájale el perfil. Y eso yo lo aprendí acá. La palabrita bájale el perfil la aprendí acá. Ay, no le des tanta importancia a lo que sientes y total, tiene que perdonar y se le tiene que pasar. Por favor, eso no es bíblico. Si usted sabe que ha hecho daño a una persona, lo siguiente es tratar de restaurar esa relación. Si usted sabe que puede hacer algo por esa relación, usted tiene que decir, perdóname, lo siento, que nos cuesta muchísimo decir estas dos palabras, que nos cuesta muchísimo decir, oye, no sé si metí la pata, no sé si la embarré, no sé si te lastimé, pero si hice algo que te dolió, que te lastimó, perdóname. Y tú estás allí, el perdón es como una llave que comienza a abrir una puerta. Qué importante y qué interesante es que otra persona escuche de tus labios decir, lo siento, pero por favor, lo siento es el camino hacia la reconciliación. Entonces, algunas veces decimos, lo siento, no sé si te perdoné y la otra persona es una muralla, ¿ok? Pero de todas maneras tenemos que aprender a decir, lo siento, es bíblico, dice, cualquier vez que una ofensa traiga como resultado el rompimiento de una relación, el perdón formal constituye un paso esencial hacia la reconciliación.
Hay veces que lo que el Señor quiere es que nuestras relaciones se reconcilien. Lo que el Señor pretende es que podamos amarnos, perdonarnos y ser perdonados. Entonces, la palabra perdón no puede faltar de nuestra lengua. ¿Cómo esperamos ser perdonados si no decimos lo siento, me equivoqué? ¿O cómo esperamos restaurar una relación si primero no decimos, a ver, mira, tal vez me equivoqué, tal vez fallé yo fui el que cometió el pecado, yo fui el que cometió la falta, o tal vez entendí que la falta que cometiste me dañó, me hizo daño, pero quiero que conversemos esto, ¿ok? Pero es necesario que conversemos las ofensas. Es que hay cosas que hay que conversarlas, es que hay cosas que no se pueden pasar por alto, y es que también tenemos que ser conscientes de que a veces nos equivocamos, de que a veces metemos la pata y que necesitamos decir lo siento, que no es un pecado decir lo siento, que el perdón abre puertas. La reconciliación es siempre la meta cuando confrontamos a alguna persona en una falta cometida. Y eso también es otra pauta. ¿Para qué voy a confrontar un pecado? Y aquí vengo con una relación de pareja, aquí vengo con una relación de padre e hijos, aquí vengo con una relación de amistad. ¿Para qué? Fíjate bien, ¿cuál es la motivación detrás de una conversación sino la de una reconciliación? Porque tú no te vas a meter a tratar de resolver una relación o a tratar de conversar con alguien si tu interés no es la reconciliación. No lo hagas, porque lo que la palabra te está diciendo es que si tú vas a confrontar a alguien es en vistas de que haya una reconciliación, es con vistas en que haya un acuerdo, es con vistas a perdonar, pero a perdonar de verdad. La Biblia, lo primero que veíamos hoy es la actitud para perdonar, la intención para perdonar, la intención para esta conversación tiene que ser el perdón. La reconciliación es siempre la meta cuando confrontamos a alguien. Yo no sé si tú alguna vez te has sentado en una mesa, hace poco me pasó, y yo esperaba que hubiese allí un ambiente de reconciliación, vamos más adelante, y sin embargo cuando te sientas en un lugar que esperas que haya una reconciliación y ves todo lo contrario, pues se cierran todas las puertas, ¿cierto? Entonces uno dice, aquí están todas las puertas cerradas, no hay para avanzar más. No es la idea esa. La idea es que si tú te sientas a confrontar un pecado, un agravio, una ofensa con tu amigo, oye, me lastimaste, oye, me dolió durísimo, no esperaba tal cosa de ti, en realidad me hiciste daño, pero es que yo te quiero tanto, o es que quiero salvar esta relación, o es que quiero proyectarla, o es que quiero darte la oportunidad, o es que entiendo que es el enemigo el que está detrás de romper todas las relaciones. Yo no sé si tú puedes entenderlo esta mañana, pero necesitamos entender que una confrontación entre dos personas, la confrontación de un pecado, siempre tiene que ser con vistas a la reconciliación. Bíblicamente es así. Una vez más, si la confrontación apunta a castigar al ofensor o si es simplemente un medio de castigo y censura, se está confrontando con un objetivo erróneo en la mente. Y hay veces que te sientas allí con una persona y lo que haces es recriminarle, condenarle. Lo único que quieres escuchar es que esa persona te pida perdón porque estás bien ofendida, pero no tienes ánimo ninguno de que haya una reconciliación, sino de que tu ego salga bien airado, de que tu ego esté bien, ¿ok? De que tú te sientas bien porque la persona te pidió perdón, te pidió disculpas y tú entiendes que eso era lo que tú querías. Pero fíjate bien, si la confrontación apunta a castigar al ofensor, a sepultarlo en su pecado, a decirle, a destruirlo, se está confrontando con un objetivo erróneo en la mente. La meta de toda confrontación recta y justa es la reparación de una relación rota y la restauración de la persona que ha sido ofendida. Así que bien sea que tú estés tratando de solucionar algo con otra persona, o bien sea que seas el externo que está viendo que una relación se rompió y que debes hacer algo allí por esa relación que está rota, porque tú como cristiano tampoco puedes hacerte la vista gorda y decir, ay, es que eso fue entre ellos dos y a mí no me atañe, ay, es que esa situación es entre ellos dos. ¿Sabe qué? Yo he tenido situaciones difíciles
en las que no hemos podido mediar, incluso inmediatamente las palabras faltan, el corazón de ambas partes está dolido y sin embargo hay personas externas que han llegado y han dicho, no, pues esto se soluciona así, han venido, me han hablado y me han dicho, tal persona está sufriendo. Tal vez van donde la otra persona y me dice, la persona también está sufriendo, ustedes tienen que hablar, y actúa como un mediador en la relación y nosotros estamos llamados a eso, a reconciliar, no hacernos de las vistas gordas porque vivimos rodeados de personas y nos duele lo que les pase a esa persona o nos debería doler la situación que están viviendo esas personas que son nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestros vecinos, ¿ok? Entonces, la meta de toda confrontación recta y justa es la reparación de una relación rota y la restauración del ofensor. No puedes llegar a confrontar a alguien si en tu mente lo que quieres es destruir a esa persona. Si en tu mente lo que quieres es que esa persona... eso no es la idea porque eso no fue el plan de Dios sobre nuestra vida, ¿ok? En cualquier caso, la reconciliación es esencial. Si usted ha cometido la ofensa, es pecado no corregirla. Si usted es la parte ofendida, también tiene un deber de procurar la reconciliación y tratar de ganar a la otra persona. Siempre sobrellevar la ofensa en lugar de causar afrenta. No sé ya qué hora es, pero a 10:44 de la mañana, ya llevamos una hora conectados. Y la verdad es que el tema del perdón sigue siendo un tema difícil, sigue siendo un tema complicado, siguen involucrados los sentimientos, siguen involucradas las relaciones. Acá veo algunos comentarios, dicen, muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos pecado y de la misma forma no hemos pedido perdón por nuestras faltas. Quiero leer los completos allí, los comentarios de ustedes, porque igual son necesarios. A ver, Juan Fernando estaba leyendo, muchas veces y de la misma forma no hemos pedido perdón por nuestra falta, y qué importante es que nosotros podamos decir, lo siento, me equivoqué. Recuerde, el perdón es la llave que abre la puerta y empieza un proceso de restauración, de reconciliación, pero sin la palabrita mágica no comienza, o sin el perdón en el corazón no comienza ese camino hacia la restauración. Carolina dice, por mucho tiempo el Señor me inquietó para ser yo quien tome la iniciativa a pedir perdón y mi corazón se sanó. Qué hermoso. Dice, el ego del ser humano evita que haya una reconciliación efectiva. Yo creo que el ego del ser humano, también el nivel de madurez, el nivel de crecimiento, todas estas cosas son factores que tenemos que tomar en cuenta. Si son pequeñitos en la fe, si ya son grandes, si son fuertes en la fe. Entonces, a veces el cristiano no sabe que lo que Dios desea es que haya una reconciliación. Por eso es importante que siempre haya externos que nos apoyen y que nos digan, vamos a la reconciliación, y que también sean justos, y si ven que están cometiendo un agravio contra tu hermano, no te quedes en una posición de ciego y sordo y mudo. No, no es la idea. La pastora Tala dice, como decimos a veces, qué ganas de retorcerle el cuello. Así es. El saber decir lo siento y perdonar es parte de la humildad, dice Mirita. El perdón nos sana a nosotros mismos. De retorcerle el pescuezo, dice la pastora Tala. Así es. Caro dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, no te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Y es correcto, 449 veces creo. Y fíjate bien lo que dice, y pasar por alto la ofensa. O sea que si ese hermano peca contra ti una vez, o si esa amistad peca contra ti una vez, la Biblia dice que nosotros no podemos llevar cuentas de las ofensas. O sea que 449 es lo mismo que muchísimas. No podemos decir, no puede estar en el corazón de una persona que es cristiana decir, aquí va, voy a apuntar la primera, voy a apuntar la segunda que me hiciste, ahí vas por la tercera, ajá, viene la 10ª, 25 veces me has hecho lo mismo. No, porque la Biblia dice que el cristiano tiene que pasar por alto la ofensa, y que como fuimos perdonados y en nosotros fueron hechas nuevas todas las cosas, así mismo nosotros tenemos que querer y desear para los demás.
quiero compartir con ustedes antes de terminar esta lectura que me encantó y ya estamos por cerrar, pero no quería dejar de compartírselas esta mañana. Y es la historia de Corrie ten Boom. Es una sobreviviente de Auschwitz, ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Dice que Corrie y su hermana Betsy fueron arrestadas y detenidas por esconder judíos en su hogar cuando los nazis ocuparon Holanda. Muchos años después, mientras estaban hablando del perdón, Corrie vino a uno de los guardias de su tiempo en el campo de concentración. Era mucho para digerir. Su hermana había muerto allí y ella misma había sufrido cruelmente en manos de los nazis. Y esta es la historia que quiero conversarles. Dice: ahí fue cuando lo vi, abriéndose paso entre la multitud. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón. Al siguiente, un uniforme azul y la gorra con la calavera y los huesos cruzados. Vino rápidamente la gran habitación con luces sobre nuestras cabezas, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro de la habitación, la vergüenza de caminar desnuda por delante de este hombre. Podría ver la fragilidad de mi hermana delante de mí, sus costillas viéndose claramente a través de su piel. Este hombre era un guardia de Ravensbrück, donde fui enviada. Ahora estaba enfrente de mí y decía: un excelente mensaje, Fraulein. Qué bueno es saber que, como usted dice, nuestros pecados están en el fondo del mar. Y yo, que había hablado tan elocuentemente del perdón, manoseaba ahora mi cuaderno en lugar de estrechar su mano. Él no me recordaba, por supuesto, cómo podría recordar a una prisionera entre miles de mujeres, pero yo sí le recordaba a él y a su látigo de cuero colgando de su cinturón. Era la primera vez desde mi liberación que había estado cara a cara con uno de mis captores y mi sangre pareció congelarse. Usted mencionó Ravensbrück en su charla. Estaba diciendo, yo era guardia allí. No, él no me recordaba. Pero desde ese tiempo, continuó, me hice cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí, pero quisiera oírla de sus labios también. Y vino otra vez, me perdonaría. Y me quedé yo allí tiesa, yo con pecados que debían ser perdonados cada día y no podía. Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría ella borrar la terrible muerte lenta simplemente porque este hombre hoy me preguntaba? No fueron muchos segundos los que él estuvo allí, con la mano tendida, pero me parecieron horas mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido que hacer en mi vida, porque tenía que hacerlo, eso lo sabía. El mensaje de que Dios te perdona es una condición previa, que perdonemos a los que nos han hecho daño. Si tú no perdonas a los hombres, dice Jesús, tampoco tu Padre perdonará tus culpas. Yo sabía que no era solo un mandamiento de Dios, sino una experiencia que tenemos que vivir diariamente. Desde el final de la guerra tenía una casa en Holanda para víctimas de la brutalidad nazi. Aquellos que fueron capaces de perdonar a sus enemigos fueron capaces de regresar al mundo y reconstruir sus vidas, sin importar las cicatrices físicas. Aquellos que se quedaban en su amargura permanecían inválidos. Eran tan simple y tan horrible como eso. Y aún así, yo me quedé allí con el hielo aferrado a mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. También sabía eso. El perdón es un acto de voluntad. Y la voluntad funciona sin importar la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré en silencio. ¿Puedo levantar mi mano? Puedo hacer eso. Tú provees ese sentimiento. Y así de manera mecánica levanté la mano acercándola a la que tenía extendida frente a mí. Y al hacerlo, algo increíble tuvo lugar. La corriente comenzó desde mi hombro, descendió por mi brazo y llegó hasta nuestras manos. Y entonces ese sentimiento cálido pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Yo te perdono, hermano. Lloré y le dije con todo mi corazón. Jesús vino a salvarnos para que pudiéramos ser libres. Y tal como Él nos ha perdonado a nosotros, nos libera cuando somos capaces de perdonar a aquellos en nuestra vida. No es algo sencillo, pero como en la historia de Corrie, a veces necesitamos solamente dar un paso adelante, hacer lo correcto, que es lo que Dios dice que hagamos,
y dejar que Él haga el resto. Ser capaz de escuchar y ver el pecado, la salida y la manera en la que deberíamos ir y dejar que Él haga el resto. Y así terminamos esta mañana de hoy nuestro programa. Yo espero que haya sido de mucha bendición todo lo que hemos conversado esta mañana. Necesitamos aprender muchísimo con relación al perdón. Hoy estábamos conversando de perdonarnos unos a otros. Vimos algunos aspectos del perdón. Yo creo que estamos al debe con las palabras. Lo siento, perdóname. Es importante que seamos nosotros los que querramos decir esa palabra constantemente. Más si somos cristianos, no puede faltar en nuestro diccionario la palabra perdóname, lo siento, entendiendo que primero es un mandamiento, segundo es una decisión y tercero es la llave hacia la reconciliación, que es lo que Dios pues pretende en todas nuestras relaciones. Vamos a orar. La Biblia dice, si tú vas a ofrendar, si vas a ir al altar y vas a presentar una ofrenda y allí recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, necesitas ir y pedir perdón. Y no puedes solamente quedarse, porque si no el Señor te dijera, ven, ora conmigo y preséntame esa falta de perdón que tienes en tu corazón. La Biblia dice que tenemos que ir y pedir el perdón necesario. Y si estamos orando y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, también la Biblia nos dice que anden y vayan y reconcíliense antes. Entonces, no podemos quedarnos solamente en el que el perdón lo presentamos delante de Dios. Señor, ayúdame a perdonar a fulanito. Señor, le mentí a menganito, engañé a fulanito, calumnié a menganito, y quedarnos allí entre Dios y yo. La Biblia dice, si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, o si bien recuerdas que tú tienes algo contra alguien, por favor, vayan y arreglen ese asunto entre ustedes. Y necesitamos actuar bíblicamente, porque no podemos seguir diciendo somos cristianos pero actuar contrario a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos mucho, estamos al debe, tenemos mucho que aprender, pero gracias al Señor por los tiempos que nos provee para que podamos aprender sanamente sobre el tema del perdón. Bueno, vamos a despedir ahora el programa. Vamos a orar rápidamente, ya es tarde y yo sé que todos tienen que ir a cocinar, los que están en casa a trabajar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que nos traes esta mañana de hoy, Señor amado. Gracias por esta reflexión, por esta meditación en la palabra, Señor. No somos eruditos en el tema del perdón, Padre, pero queremos hacer las cosas de la manera que tú nos mandas a hacerla, de la manera que tú nos enseñas a hacerla, Padre Santo. Permítenos no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Imitarte, Señor amado, y también, Padre Santo, hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú nos traes esta mañana de hoy, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos enseñas muchas cosas que debemos aprender, Padre, para conducirnos, para actuar, Señor. Gracias, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que esta palabra quede en nuestros corazones y que rinda frutos, Señor, al 100%, Padre. Que seamos de los primeros en perdonar a otros cuando nos ofenden, Señor, pero que también seamos de los que no hacen oídos sordos del dolor de los demás, Señor. Que podamos ayudar y soportar a otros en su dolor, Señor, apoyarles, tratar siempre de reconciliar relaciones, Señor, entendiendo que, Padre Santo, tú nos dices que cuidemos al huérfano, a la viuda, al que está desamparado, a la perniquebrada, al caído, Señor. Ayúdanos a ser mediadores también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oro ahora, Padre Santo, por cada una de las necesidades de nuestros hermanos, Señor, de nuestros amigos que están aquí en esta hora. Oro para que tú les fortalezcas, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en sus corazones, Señor. La necesidad que hay en sus hogares, Señor. Sé tú proveyendo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Sé tú el abrazo que necesita. Tú sabes quién necesita un abrazo esta mañana. Sé tu Espíritu Santo ese abrazo. Ese abrazo que necesitamos, Señor, en este tiempo. Luego de estar tanto tiempo solos y encerrados, Padre, fortalécenos, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Que tu presencia traiga paz. Que tu presencia inunde nuestros hogares con paz, con armonía, Señor, con amor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos, a querernos, Señor, a amarnos sin fingimiento, como dice tu palabra, Señor. Entender que para amar sin fingimiento, Señor, tenemos que trabajar en las relaciones, Señor, cuidar las relaciones, Señor. En el nombre de Jesús, trabajar en los procesos hasta que podamos amar sin fingimiento, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido por los que están enfermos de COVID, mi Dios. En el nombre de Jesús, sana, Señor. Pero también te pido por los que tienen que ir a hospitales, Señor, a atenderse, Señor, de otras cosas. Guárdalos de contagio, Señor. Padre, aquellos que están esperando un diagnóstico de médicos, oramos para que sea tu voluntad en ese diagnóstico, Señor. Tú puedes sanar, tú puedes hacer milagros, Señor, en las vidas, Señor. Yo oro, Padre Santo, en esta hora, Padre, por los que están esperando un diagnóstico, Señor, sobre cualquiera de sus órganos, Padre. Tú toca esos órganos y sana, Señor, y que hayan diagnósticos favorables para quienes hemos creído en ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda a los niños, guarda a los ancianos, los adultos mayores, Señor. Fortalécenos más y más en este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Y pues así terminamos el programa de hoy, de este día. Gracias a Dios porque habla nuestra vida. Dios siempre habla a tiempo. Hay mucho más que aprender del perdón. Mañana vamos a estar concluyendo esta serie sobre el perdón. Yo espero que el Señor pues nos revele cosas que no sabíamos, nos recuerde algunas de las que ya sabíamos y nos fortalezca, ¿cierto?, en el poder de su amor. No me despido sin antes invitarles. Recuerde que mañana Iglesia Activa se está uniendo a una labor de una olla común en el sector de Cristo Redentor. Si usted desea, por favor, ayudar, cooperar con esta olla común, con alimentos, con algún dinero para comprar esos alimentos. Hay allí en esa villa 50 niños a los que se quiere bendecir. Esta olla común no solamente los viernes, es lunes, miércoles y viernes, que se ofrece a personas con bajos recursos, a personas que no están trabajando, que están desempleadas, extranjeros, abuelitos. Y es una gestión que se hace de manera personal. Así que se gestiona todo de manera personal con dineros de cada uno de las personas que quieren colaborar allí. Si tú quieres ser una de esas personas que bendice a esta olla común, te puedes comunicar conmigo por interno y yo te pongo allí en contacto con la persona que está encargada de hacer el contacto entre la iglesia que se va a encargar mañana y el comedor y la olla común, ¿ya? Animarte, dad y se os dará. Medida buena, rebosante, remecida, desbordante, dice la Biblia. A veces tenemos un platito de comida en casa, ¿cierto? Una sopita, un arrocito y decimos gracias, Señor, porque tenemos comidita en nuestra mesa. Pero deberíamos pensar cuántos en estos días no tienen un platito de comida en su mesa. Y ese debería ser el dolor de nuestro corazón. Esa debería ser la preocupación de nuestro corazón. No solo cuán bendecidos somos por tener ese platito de comida, sino también cuánto podemos bendecir a otros. Usted sabe que 500 pesos puede ser el platito de comida de alguien en esa olla común. O 1,000 pesos, yo no sé, pero sí sé que tenemos para dar una papa o 1 libra de papa, 1 kilo de papa, 1 kilo de cebolla. La verdad es que para que cuando usted se siente en su mesa pueda darle gracias a Dios, Señor, gracias por proveer estos alimentos que hay en mi mesa, pero gracias por permitirme ser instrumento para que en las otras mesas tampoco falte el alimento. Qué rico que nosotras pudiésemos tener ese deseo todo el tiempo en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, también animarles. Esta noche tenemos una invitación de una iglesia de Miami, del Centro de Avivamiento Cristiano del Southwest. Ellos están llevando a cabo un tiempo hermoso cada jueves para los matrimonios. Ese tiempo se llama Cosas de Casados. Y yo agradezco la invitación que ellos nos han hecho por lo menos de estos últimos 2 jueves,
para participar allí con ellos. La verdad es que uno aprende mucho, uno dice, bueno, ¿y yo por qué voy a ser invitado a ese lugar? Si tal vez uno no se siente como una persona muy preparada para eso, pero se aprende muchísimo. El Señor bendice muchísimo durante ese tiempo a través de lo que nos enseña a través de nosotros y de lo que nosotros también, lo poquito que hemos aprendido, podemos enseñarle a otros. Así que te animo a que esta noche a las 8 de la noche de Chile tú puedas integrarte allí. Tus comentarios, yo siempre digo, los comentarios son súper necesarios para nosotros como lo son durante el programa y yo siempre los tengo en cuenta. También allí porque hay dudas, hay preguntas, hay afirmaciones, hay palabras que nos entregan y nosotros decimos, wow, tremenda palabra, vamos a caminar sobre esto, ¿ok? Bueno, sin más me despido, hasta mañana, será viernes. Finalizamos mañana nuestra serie sobre el perdón, no te la puedes perder, ha sido de bendición para nuestra vida. Gracias a cada uno de los que estuvo allí. Y dice, gracias por esta palabra del perdón que nos recuerda que hay alguien que nos perdona cada día y es nuestro papá bueno. Un abrazo a todos, nos vemos mañana, bueno, nos vemos esta noche, algunos de ustedes, a través de la página Centro de Avivamiento Cristiano del Southwest, porque ellos son los que invitan, usted la puede buscar en Facebook, y nos vemos mañana acá nosotros en el Ministerio Radial Puerta del Cielo a las 9:30 de la mañana. Un abrazo grande y que tengan todos un lindo día. Bendiciones, chao, chao.